Desde Venezuela quiero agradecerles a todos por esta oportunidad de compartir unas palabras en esta nueva edición del foro World in Progress, en un momento decisivo, no solo para nuestro país, para Iberoamérica, sino también para Occidente. Porque después de 26 años de oscuridad, finalmente la libertad de Venezuela está cerca. Y ha sido un camino, una travesía muy larga y muy dolorosa. Pensar que un país que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, hoy tiene 86% de su población en la pobreza, que está ubicado en el último lugar en términos de Estado de Derecho a nivel mundial, que la economía ha caído 80%, que 30% de la población, estamos hablando de 9 millones de venezolanos, se han visto forzados a dejar su país, que hay más de 850 presos políticos y que los periodistas y medios de comunicación están absolutamente silenciados al extremo que el 10 de octubre, ante el anuncio del Premio Nobel de la Paz para Venezuela, 2 locutores que se atrevieron a mencionarlos en la radio fueron enviados inmediatamente a sus casas. Pero, ¿por qué? ¿Cómo se ha configurado esta estructura del crimen en el corazón de las Américas? Y es que las enormes dotaciones naturales que tiene Venezuela, así como esa ubicación geográfica extraordinaria, lo hizo nuestro país tremendamente atractivo para las fuerzas antioccidentales y las redes del crimen mundial. Y Hugo Chávez lo entendió y fue estableciendo todo tipo de alianzas con estos actores, incluso extracontinentales, para construir en Venezuela un santuario del crimen que fuera expandiéndose, utilizando los recursos venezolanos y sometiendo a la población. Una forma de hacerlo, desde luego, implicaba la toma de control de nuestras instituciones, tanto el Tribunal Supremo de Justicia, el Congreso, desde luego el sistema electoral, para hacerlo absolutamente controlado e infranqueable frente a sus potenciales manipulaciones. Lo mismo, tomar control de las Fuerzas Armadas, de los sectores productivos y de los medios de comunicación. Esto fue avanzando y a pesar de que la sociedad venezolana reaccionó de manera admirable con cientos y cientos de marchas, de protestas, acudimos a más de 30 elecciones y 17 episodios de diálogo, el régimen consiguió siempre la forma de imponerse, apelando a la fuerza y al engaño, convirtiendo a la sociedad venezolana en lo que ellos mismos denominaron el enemigo interno y aplicando 3 prácticas: la división y la fractura de la sociedad, confrontando sectores unos contra otros por razones de orden racial, religioso, regional, económico, ideológico. La segunda fue a través de la mentira, imponiendo narrativas falsas, tomando control de todo el aparato del sistema de comunicación, invirtiendo miles y miles de millones de dólares dentro y fuera del país, comprando alianzas que corroboraran estas narrativas. Y obviamente, la tercera práctica es el miedo, el terror, sumergiendo a la sociedad en todos sus niveles, a la sensación de la persecución y la vigilancia permanente. Llegamos al año 2023, en una Venezuela que se veía triste, sin futuro, sin esperanza y dividida. Y salimos al encuentro, a unir un país, a derribar esas barreras, a encontrarnos alrededor de los valores que nos definen como sociedad: la dignidad humana, el respeto, la corresponsabilidad, el valor a la familia, la bondad, la generosidad, la solidaridad y, por supuesto, la libertad. Fue una gesta extraordinaria que se materializaba en una aspiración: poder hacer unas elecciones primarias donde fuese la sociedad quien se organizara para decidir cuál era el liderazgo que debía conducir ese proceso. Enfrentamos obstáculos enormes. No habían recursos económicos, no habían medios de comunicación, estábamos perseguidos, no había apoyo externo.
pero logramos hacerlo. Y había un anhelo que nos movilizó y nos unió a todos. Queremos a nuestros hijos de vuelta en casa. Esta fuerza, este anhelo fue capaz de hacer un proceso extraordinario, donde más de 3 millones de venezolanos participaron y el régimen no lo vio venir. De allí, lo que se creó en adelante fue un movimiento que trasciende lo electoral, un movimiento ciudadano con raíces profundamente culturales, que nos llevó a un 28 de julio, el día de las elecciones presidenciales, las cuales los venezolanos entendimos que eran mucho más que un acto electoral. Organizando más de 1 millón de voluntarios, logramos hacer lo que nos dijeron que era imposible: derrotar al régimen con sus propias reglas y probarlo frente al mundo. Fue la victoria de la soberanía popular, de la sociedad que se organizó y superó todos los obstáculos. Una Venezuela que está unida como nunca antes en su historia para hacer valer este mandato. Los 14 meses que han pasado desde entonces han sido los meses de mayor represión, violencia, humillación, persecución y dolor que ha sufrido Venezuela. Estamos hablando de más de 2.500 venezolanos que han sido secuestrados, que están presos, muchos de ellos desaparecidos, torturados, abusados e incluso asesinados. Miles y miles de ciudadanos que estamos resguardados, escondidos en clandestinidad, porque estamos acusados de terrorismo, por haber defendido nuestro derecho a elegir. Los millones que han tenido que partir y que anhelan regresar. Y hoy, a pesar de esta situación extrema, Venezuela ha demostrado su resiliencia, su capacidad de resistir, de innovar, de crear. Y hemos organizado redes dentro y fuera del país donde nos protegemos, nos comunicamos y estamos listos para avanzar en una etapa final de transición a la democracia en paz. El régimen está más débil que nunca. Sabe que no solo hay un 90% de la sociedad unida, decidida a vivir en libertad, sino que más del 80% de las Fuerzas Armadas y de las policías también quieren vivir con respeto, con justicia y con ley. Finalmente el mundo ha entendido que no es una dictadura más, sino una estructura criminal a la cual hay que enfrentar aplicando la ley. Y vemos cómo cada día el régimen está expresando y demostrando mayor desesperación, mayores fracturas, traiciones y divisiones. Son horas tremendamente peligrosas, tremendamente delicadas, pero yo quiero asegurarle que los venezolanos estamos listos para reconstruir un país que está en ruinas con pilares muy sólidos, sobre todo pilares éticos, porque hemos aprendido que esta es, por encima de todo, una lucha moral, una lucha existencial y también una lucha espiritual. Venezuela será libre y traerá su libertad ondas de fuerza, de democracia para nuestra región y yo quiero pensar que para el mundo también. Tendremos, sin lugar a duda, un efecto directo sobre la libertad de Cuba y sobre la transición en Nicaragua. Y desde luego, este bravo pueblo habrá demostrado que con organización, con coraje y con amor es posible hacer posible lo que otros pensaban imposible. Quiero agradecerles porque ustedes han acompañado esta ruta y que hemos aprendido que para que exista paz tiene que haber libertad y que la libertad requiere fuerza, fuerza moral, fuerza espiritual y fuerza física, y la tenemos. Muchísimas gracias. Bueno, me han encomendado hacer unos comentarios, como me dijeron, de Nobel a Nobel. Y creo que el primer comentario es que después de oír este video, pues es la mejor demostración de por qué María Corina Machado merecía el Nobel de Paz. Una mujer valiente,
una mujer inteligente, perseverante, que ha luchado por la libertad de su país como poca gente ha luchado últimamente por su libertad en cualquier parte del mundo. Por eso creo que el Comité del Nobel acertó al otorgarle el Premio Nobel de la Paz. Ojalá que sea, en cierta forma, un gesto premonitorio. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando a mí me otorgaron el Premio Nobel, acabábamos de perder el referéndum sobre el proceso de paz. Estábamos en dificultades y el Premio Nobel nos dio un espaldarazo. Fue como un regalo caído del cielo que empujó a los colombianos, sobre todo a los jóvenes, a salir a las calles, a reclamar un nuevo acuerdo de paz como estaba establecido en la ley. Y eso fue lo que hicimos. Llamamos a los dirigentes del no, que habían ganado por un porcentaje muy pequeño, habían ganado el referendo a base, como lo confesó el propio gerente de la campaña del no, a base de instaurar miedo, de decir mentiras, los famosos fake news. Les doy un ejemplo. Se inventaron que el capítulo de género en el acuerdo de paz, que lo que buscaba era darle a las mujeres, que son las más víctimas de las víctimas, un tratamiento especial, que ese capítulo de género en el fondo tenía implícito, así lo dijeron, la ideología de género que iba a acabar con la familia colombiana. Y eso se propagó con una gran fuerza, que inclusive los curas y los pastores evangélicos acabaron haciendo campaña por el no. Cuando comenzamos la negociación, yo llamé al cardenal más importante en ese momento, el cardenal Salazar, y a los pastores evangélicos, y les dije este mismo esfero, porque siempre lo cargo: cambien lo que ustedes quieran para que ustedes estén satisfechos, que ahí no hay ninguna ideología de género, que es simplemente un capítulo o una actitud para darle a las mujeres, que son las más víctimas de las víctimas, una especial reparación. Pues el cardenal me devolvió el esfero y me dijo: presidente, no venimos a renegociar nada, venimos a pedirle excusas, porque le creímos al Procurador General de la Nación, que había sido el que había difundido esa falacia de que había una ideología de género encriptada dentro del acuerdo. Venimos a pedirle excusas. Nosotros en el fondo no habíamos leído el acuerdo. Y eso mismo sucedió con muchos otros frentes. Entonces se renegoció el acuerdo, se aprobó por unanimidad y logramos desmovilizar a todas las FARC y logramos lo que se logró en materia de la desmovilización, el desarme y la reintegración. Pero eso lo cuento porque aquí hay varios puntos donde creo que es importante de resaltar el momento. Ojalá que ese Nobel de Paz, que tenía el propósito de exaltar a María Corina, pero al mismo tiempo también condenar a Maduro, porque la represión que está sufriendo el pueblo venezolano, como lo dijo ella, es cada vez peor. Y una represión de un régimen ilegítimo, porque se han robado las elecciones, y un régimen que cada vez viola más los derechos de los venezolanos, los derechos humanos de los venezolanos, y que también está comprometido con el crimen organizado.
El presidente Petro dice que el cartel de los soles no existe. Sí existe. Sí existe y hay pruebas más que suficientes. Un informe reciente, por ejemplo, del International Crisis Group, que es una de las organizaciones más serias que le hace seguimiento a las crisis en el mundo entero, hizo una evaluación sobre la frontera colombo-venezolana y lo que estaba sucediendo. ¿Y a qué conclusión llegaron? Que los militares venezolanos, so pretexto de defender la biodiversidad, fueron sacando el crimen organizado que estaba manejando toda la minería ilícita, sobre todo la del oro, para apropiarse del negocio. Y establecieron unos vasos comunicantes y una alianza con grupos criminales colombianos. Y eso es lo que hoy está dominando la frontera colombo-venezolana. Es una de las muchas pruebas de que sí existe ese tal cartel de los soles y que sí hay una complicidad del régimen de Maduro con el crimen organizado. Otro comentario que haría yo en este momento sobre lo que dijo María Corina. Ella ha sido, en cierta forma, muy partidaria desde el principio, hace ya varios años, de una solución pacífica, que ojalá, y ese es lo ideal para todo el mundo, que haya un cambio de régimen, pero sin violencia. La violencia, un cambio violento, traería consecuencias muy negativas, no solamente a Venezuela, sino a la región y sobre todo a Colombia. Nosotros sufrimos las consecuencias de lo que está sucediendo en Venezuela cuando comenzó ese éxodo de Venezuela hacia el mundo entero. Quienes recibimos, la mayor parte de los colombianos, fue nuestro gobierno. Les abrimos la puerta a los venezolanos porque los venezolanos siempre nos habrían abierto la puerta a los colombianos durante 40, 50 años de violencia, siempre nos daban la bienvenida, había muchos colombianos viviendo en Venezuela y yo dije, lo mínimo que podemos hacer es cierto grado de reciprocidad, entonces les abrimos las puertas, les dimos además acceso al sistema de educación, al sistema de salud y al sistema de empleo, de entrenamiento de empleo para poder colocar a los venezolanos que quisieran en puestos de trabajo. Ahí esa experiencia, como dice María Corina, esos venezolanos que están en Colombia o que se quedaron en Colombia quisieran volver, y eso es cierto, quisieran volver a un país con libertades y con democracia. ¿Cómo se hace para construir ese país con libertades y democracia? Ese es el gran reto, porque esto es como los acuerdos de paz. Se firman, se entregan las armas, se deja de matarse los unos a los otros, pero lo más difícil es lo que llaman la reconciliación. Un país necesita reconciliarse para poder trabajar juntos hacia un mismo objetivo y poder lograr los propósitos de cualquier país, cualquier democracia. Esa reconciliación es absolutamente necesaria y yo he visto en María Corina ese talante, esa actitud de si es necesario sentarse a negociar, si es necesario hacer sacrificios para lograr esa transición pacífica, los hacemos. Lo ha dicho, me lo ha dicho a mí, lo ha dicho en el mundo entero. Esa es una actitud muy necesaria para la reconstrucción de Venezuela cuando se presente, ojalá lo más pronto posible, un retorno a la democracia y un retorno a la libertad. Esa reconciliación requiere generosidad,
requiere visión de largo plazo, requiere perseverancia. Hacer la paz muchas veces es mucho más difícil que hacer la guerra. Hay que persuadir a la gente para que cambie de actitud, y eso se requiere en cualquier situación como la que ojalá se produzca rápido en Venezuela, el cambio de régimen. El otro mensaje y la otra razón que creo que es importante destacar en este momento de María Corina tiene que ver con lo que está pasando en las democracias en el mundo entero. Las democracias están a la defensiva. Hoy hay más países con autocracias que con democracias. Y en muchas democracias las autocracias están avanzando, los extremos están avanzando. Por eso es tan importante recuperar ese mensaje de los valores democráticos, los principios democráticos, hay que volverlos a posicionar y defenderlos a ultranza. Esa famosa frase de Churchill, donde decía que la democracia es el peor de los sistemas, excluyendo todos los demás, es perfectamente cierta. Las democracias necesitan permanente renovación, reformas, adecuarse a las circunstancias que van también cambiando, pero las alternativas siempre son peores. Ahora hablaban el ejemplo de Bukele, y creo que Michael Shifter decía con mucha razón, Dios nos libre de que América Latina se monte en ese tren de no respetar los derechos humanos, no respetar las democracias, no respetar lo que tenemos como principios y valores por lograr un objetivo que generalmente es de corto plazo. Puede que se mejore la situación de seguridad, pero en el fondo acaba siendo un camino muy costoso para cualquier sociedad. De manera que ese mensaje de una persona que está empeñada en que su país recobre otra vez la libertad y la democracia es un ejemplo para el mundo entero, y ojalá para muchos de los que hoy están trabajando por detener esa ola autocrática y reversar la tendencia hacia unas democracias más efectivas. Y eso tiene que ver con la polarización. Lo hablábamos con Jan en la intervención pasada. La polarización, todo lo que está sucediendo con las redes sociales, el radicalismo, eso hace inoperante las democracias. Y cuando se vuelven inoperantes, como está sucediendo con varias democracias por la polarización, la gente dice esto no está funcionando, ensayemos alguna otra cosa. Y ahí es cuando el populismo de izquierda o de derecha hace su agosto y se impone para nunca dejar el poder, porque esas autocracias, esa regla de oro de que a través de las elecciones se logra llegar al poder y después se hace todo lo posible para destruir cualquier amago de oposición y mantener el poder. Eso es lo que estamos viendo en el mundo entero, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar y de reversar. Por eso creo que el mensaje de María Corina es oportuno, ese premio Nobel fue acertado, y que ese ejemplo lo podamos seguir quienes creemos en esos principios democráticos y quienes creemos en esas libertades y en el respeto por los derechos humanos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque lo que está sucediendo con el multilateralismo tiene mucho que ver con esa tendencia hacia la autocracia entre los países internamente. De manera que por eso digo yo que qué bueno que a María Corina le hayan entregado le hayan otorgado el premio Nobel. Sigamos su ejemplo. Ojalá se solucione pacíficamente esa situación en Venezuela lo más pronto posible y podamos seguir adelante con más optimismo en la región y en el mundo. Muchas gracias.